por seguir con nosotros. Están viendo el News 24 en español. La ONG de Derechos Humanos Amnesty International realizó un nuevo informe sobre la situación en Israel, los territorios palestinos, incluyendo la Franja de Gaza, y su conclusión fue: Israel es, vaya sorpresa, un estado apartheid. Dicha definición fue argumentada por la directora de la organización, la francesa Agnès Calamard, que utilizó terminología nazi al sostener que ya sea que viven en Gaza, Jerusalén Oriental o el resto de Cisjordania o en el mismo Estado de Israel, los palestinos son tratados como un grupo racial inferior y sistemáticamente privados de sus derechos, así decía Calamard. Y continuó: las crueles políticas de segregación, despojo y exclusión de Israel en todos los territorios bajo su control equivalen, cito claramente, al apartheid. Tanto el polémico informe, que sufre de un sesgo de confirmación rotundo y radical, al igual que su redactora Agnès Calamard y su grupo de humanistas, fueron rechazados por gran parte de Occidente y la comunidad internacional, e incluso la prensa situada a la izquierda del espectro político israelí, que se sorprendió con estos dichos. Escuchemos a la directora de Amnesty International en sus palabras, seguido por la reacción de Lior Hayat, vocero de la Cancillería israelí. We are here today to call on the international community to take resolute action against the crime of humanity being perpetrated in order to maintain the system of apartheid. But I am here today to say that baseless attacks, barefaced lies, fabrication on the messenger will not silence the message and an organization of 10 million members the world over. La organización Amnistía Internacional publicó un informe falso contra Israel en una manera de delegitimar la existencia del Estado de Israel como lugar nacional del pueblo judío. El gobierno de Israel y la Cancillería israelí decidió tomar un paso en contra de ese informe y en contra de la organización Amnistía Internacional, y decirlo en una forma clara: ese informe es antisemitismo. Ese informe es antisemitismo porque usa el doble rasero y la demonización del Estado de Israel para delegitimar la existencia del Estado de Israel como el hogar nacional del pueblo judío. Esos son los componentes del antisemitismo moderno. El que mira el Estado de Israel y la realidad israelí hoy y lo llama apartheid, tiene dos opciones: o que es mentiroso o que es ciego. Nosotros no creamos que Amnistía Internacional son ciegos. La mejor manera de demostrarlo es mirar la foto de familia del gobierno israelí. En la coalición israelí hay árabes y judíos, hombres y mujeres, religiosos y seculares, gente con discapacidad, gente de la comunidad gay en Israel. Es la cara de toda la sociedad israelí. El que mira esa foto y dice, y la primera palabra que pone en su cabeza es apartheid, esa gente tiene problema. Y ese problema tiene nombre, y el nombre de ese problema es antisemitismo. Y para seguir tratando este tema, nos vamos ahora a la ciudad de Guatemala, donde está Shai Solomon, director del Departamento Hispano del Movimiento de Combate contra el Antisemitismo, CAM. Shai, gracias por estar con nosotros desde Guatemala. Hola, muchas gracias por invitarme nuevamente. Un gusto estar con ustedes y felicitaciones por el último libro que ha salido, Carlos. Bueno, eso lo dejamos para la próxima. Shai, ahora estamos hablando de un tema que es mucho más crítico. En un momento en que hay en el alza el antisemitismo por el mundo, ¿qué impacto tiene este informe de Amnesty International según CAM? Primero que nada, no lo podemos llamar un informe porque es un documento de 278 hojas que no es más que una falsificación de la realidad, como también lo dijo el vocero Hayat. Me parece que en un año que está definido como uno de los años más antisemitas que tuvimos, el 2021, no es una gran sorpresa recibir un informe como un documento como sacó esta organización.
Ahora, mi pregunta es, yo te escuché en un video que vi en YouTube hablar de las 3D. ¿Qué son las 3D en este caso y cómo se aplican? Explícanos. Mira, los 3D del antisemitismo, sea el moderno o sea el que todos conocemos, está basado en el doble estándar, la demonización y la deslegitimación del Estado de Israel, la autodeterminación del pueblo judío en su tierra. Y me parece que todo lo que estaba en este informe muestra ese nuevo antisemitismo, negando cosas básicas dentro de la democracia israelí, sabiendo que es el único Estado judío en el mundo, y al ser así tiene el derecho de poder sostener una mayoría judía y a la vez poder respetar a las diferentes minorías con su derecho de culto, legislación, etcétera, etcétera. Este informe nos muestra una vez más la obsesión de varias organizaciones, sean organizaciones que se determinan como defensores de derechos humanos u otros, la obsesión que tienen con el Estado judío. Shai, te hago una pregunta simple. ¿Por qué no es la primera vez que se publica un informe de este tipo y tampoco es el primer informe de Amnesty respecto a Israel que va en la misma dirección? La pregunta es ¿por qué? Mira, Amnistía Internacional es una organización que actúa, opera en más de 150 países, y quiero decir que tuvieron informes interesantes, importantes y académicos en el pasado. Esta vez vemos una tendencia donde se filtran organizaciones con otros intereses dentro de esta organización. Lo vemos con otras tendencias, como mismo el famoso encuentro de Durban en la ONU, que cada vez más se ve países que están boicoteando. En este año boicoteó República Dominicana y el Uruguay este mismo encuentro, y me parece que va a pasar lo mismo con estos informes o documentos, como dije, de Amnistía Internacional. Y Shai, ¿qué le dirías a aquellas personas que, por ejemplo, con buena fe leen el informe de Amnesty, ven, por ejemplo, lo que ocurrió con un palestino de 80 años de ciudadanía estadounidense que murió tras ser detenido por la CFDI, dicen, bueno, al final Amnesty tiene razón? No, para ver la relación, la persona tiene que tener también una racionalidad, y en ese sentido tienen que hacer una evaluación como cualquier otro informe que llega. Yo estuve mencionando antes el tema que fue un año de lo más oscuro, de lo más antisemita que tuvimos. Estamos hablando de 3.5 millones de posts y tweets en las redes que están definidos como antisemitas. Es muy fácil poder leer, repostear, tuitear cualquier cosa sin ver los fundamentos. Y decir que Israel es un país aparte, después que se ve todo lo que también mencionó el vocero Hayat, del gobierno actual, me parece que no es sorprendente que llega de algunas organizaciones que, como dije, tienen una obsesión con el tema del Estado de Israel. Rechazar la autodeterminación del Estado judío me parece que nos lleva muchos años atrás, como en su momento que estaban tratando de comparar el sionismo o definir el sionismo como racismo. Shai, la última pregunta que te quiero hacer yo, por lo menos. ¿Pensás que hay una especie de amplificación, por llamarlo de una forma, del conflicto israelí-palestino en la prensa internacional y tanto en Europa, en Occidente, por mejor decirlo? Sí, obviamente que sí, más que nada en Europa, en este lado del mundo, más que nada donde estoy acá en Centroamérica, que sabemos que son países aliados del Estado judío y del pueblo judío, pero obviamente en Europa y en otros lugares vemos este aumento, y también utilizando el tema del conflicto palestino-israelí, metiéndolo dentro de las fronteras israelíes, hablando de la minoría israelí, que son ciudadanos de Israel, o sea, y esos son aquellos puntos que es muy difícil de aclarar en un documento o en un informe, y aquellos que no conocen tienen que entrar y profundizarse. Obviamente que ahí tenemos un trabajo duro para hacer, y en muchas de esas batallas estamos perdiendo, pero aquellos que están, los pocos, tenemos que informar, tenemos que aclarar, tenemos que mostrar la realidad de Israel, y esa es nuestra labor. Shai Solomon, desde Guatemala City, muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes.
Damián, el informe de Amnesty International me llamó la atención por otros dos motivos. El primero, el mapa que presentan en el informe, como verás, es casi todo el mismo color amarillento, en donde es casi imperceptible la delimitación de Israel, la Autoridad Nacional Palestina y de la Franja de Gaza gobernada por el grupo terrorista Hamas. ¿Será que todo es lo mismo con la intención de eliminar el Estado judío de la faz de la tierra? Y lo segundo, vamos a hacer una búsqueda en el informe de Amnesty International para ver si habla y qué pasa entre los israelíes y la población palestina. Por ejemplo, hagamos una búsqueda a ver si hay terror en la zona. Buscamos acá y terror, cero terror, no hay terror en la zona. Habrá entonces mención de los 4.500 misiles que fueron disparados desde Gaza a Israel. Veamos, resultado, no, en el informe 0 misiles. Será porque la organización terrorista Hamas no existe ni gobierna Gaza. Hago una búsqueda, Damián, veamos. Veamos a ver, jamás figura en el informe. No, jamás no figura en el informe, por lo tanto, no hay misiles, no hay terror, no hay Hamas que gobierna la franja de Gaza. O sea, Madame Agnes Collard y sus colaboradores, cuando escriben un informe sobre lo que pasa en Israel y los territorios palestinos en disputa, yo lo que les sugeriría es que no queden tan expuestos con un sesgo tan tendencioso y antisemita. ¿No sabes quién menciona este tipo de cosas? Tu amigo y colega Alejo Shapire, en su libro La traición progresista, donde dice que las izquierdas han traicionado las bases y los fundamentos sobre los cuales fueron construidos. Y se ve que Amnesty International, como lo dice Madame Collard, que tiene 10 millones de seguidores, cree que porque los tiene, eso le da valor y justifica su informe. Pero también ya sabemos que millones de personas han seguido a líderes y organizaciones en el mundo que han causado daños irreparables a la humanidad. Y que es lamentable, en nuestro caso, que una organización que era tan creíble y calificada como Amnesty International quede del lado incorrecto de la historia. ¿No es cierto? Nos sorprende mucho, ¿no? Organizaciones internacionales, amplificación de un conflicto que no es el más, ni es el más mortal, ni es el que tiene más cifras de víctimas. Es el que tiene el mejor PR en el mundo. Y te voy a agregar algo que estuve leyendo antes de entrar al estudio. El gobierno de Israel está considerando quitarle las exenciones y facilidades impositivas que tiene Amnistía Internacional en Israel, porque es incomprensible que una organización que tiene todos los beneficios y hasta no pagar impuestos en Israel se dedique a atacar para destruir el mismo Estado. No creo que lo van a permitir y esto es una ley que seguramente o una regulación que un beneficio que le van a quitar a Amnistía Internacional. Vamos al próximo bloque. En el próximo bloque entrevista al expresidente de Guatemala, Jimmy Morales, que relata su experiencia y relación especial con el Estado de Israel. No se vayan, ya volvemos con más News 24 en español.